Sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de inglés para estudiantes de segundo año de bachillerato en esta semana número 6. Después de escribir la fecha, es importante copiar la fase y la semana. Además, content, skimming text for main ideas. Y vamos a revisar los productos para esta semana. Realiza satisfactoriamente la actividad sugerida de la parte 1.3 Practice de esta guía usando la técnica de lectura skimming. Usa de manera efectiva la técnica de lectura skimming para encontrar las ideas principales de un texto de fuentes como libros, periódicos, revistas, sitios web, redes sociales, etc. 1.1 Activation. Escribe en tu cuaderno la traducción del siguiente párrafo referido a la técnica de lectura skimming. Echar una ojeada o dar un vistazo. Entonces lo que tenemos que hacer en la actividad 1.1 es traducir este párrafo para poder entender qué es la técnica de skimming. Y ya lo tenemos por acá. Lo he puesto en dos colores para que puedan diferenciar bien, ya que es bastante texto. Dejaré la imagen fija durante unos 25 segundos mientras lo copian. Skimming es una técnica de lectura destinada a buscar ideas principales o generales en un texto, sin entrar en una lectura detallada y exhaustiva. Al ojear, un lector lee solo información importante, pero no todo. Esta técnica funciona eficazmente en materiales de no ficción, periódicos y novelas largas. Para obtener una idea general del texto, un skimmer lee el párrafo introductorio, las oraciones temáticas, que suelen ser las oraciones que están al principio de cada párrafo, porque nos dicen de qué va a tratar el párrafo. Y observa imágenes, gráficos, cuadros, títulos, encabezados y subtítulos. Es decir, cuando estamos desarrollando la técnica de skimming, vamos a leer el título o los títulos que tiene cada capítulo, porque a veces un documento o un libro está dividido en capítulos. Además, si tiene gráficos, hay que leerlos. Si tiene dibujos, si dice acá imágenes, a veces las imágenes tienen ya sea texto dentro de la imagen o tienen texto en el pie de la imagen. Subtítulos, palabras en cursiva y negrita y sus ilustraciones. Y hace una imagen mental del texto después de ver esta información. Luego transforma esta imagen en un resumen. Y corrigiendo acá sería del texto. Así que lo importante de esta técnica es que el estudiante o la persona que la utilice gane tiempo. 1.2 Presentation. Estudia cuidadosamente el siguiente ejemplo de la técnica de lectura skimming. Bien, como lo vimos anteriormente, se nos dio la indicación de cómo desarrollar dicha técnica de lectura. Sin embargo, por acá también tenemos algunos parámetros. Leer atentamente el primero y el último párrafo. Entonces acá vamos a ver que está subrayado de color morado lo que tenemos que leer. Este es el primer párrafo y luego tenemos lo que vendría a ser el último párrafo que están subrayados porque hay que leerlos completos. Luego tenemos la siguiente indicación, leer solamente la primera oración y luego bajar o al final buscando detalles claves. Entonces recuerden que fue otra indicación que se nos dio, la oración tema o la topic sentence, la cual indica de que cada párrafo empieza o dice de qué va a tratar dicho párrafo. Entonces vemos que acá está marcado esto de acá y luego está marcado en el siguiente párrafo también la primera oración, porque esa oración nos dice de qué va a tratar
todo lo que es el párrafo. Entonces, por esa razón se llama topic sentence. Entonces, básicamente se va a leer lo que está en color morado. Esto está más que todo para mostrarnos como ejemplo qué es lo que debemos de o cómo aplicar lo que es la técnica de skimming. 1.3 Practice. Practica en el siguiente texto la técnica de lectura skimming. Al leer un texto por primera vez, debes de dar un vistazo sobre el mismo para comprender la idea principal. En este ejemplo, lee el texto resaltado y vemos que al igual que este texto, estas dos palabras, está en color morado. Y mira rápidamente el resto del texto y responde la pregunta al final del texto. Tiene aproximadamente de 1 a 2 minutos, es decir, que de 1 a 2 minutos nos debemos de tardar para poder leer el texto y comprender de qué trata. Y luego tenemos el título acá. Are electric cars really eco-friendly? Entonces ese es el título que tiene este documento o este texto. Entonces lo que debemos hacer es leer todo lo que está acá en color morado hasta esta parte de acá. Recordemos que la primera indicación que se nos da es leer el primer párrafo. Luego tenemos acá la topic sentence o tenemos la primera oración de cada uno de los siguientes párrafos. Acá tenemos una y entonces se supone que el párrafo llega hasta aquí, pero no hicieron una separación debida en cuanto a espacio. Así que este de acá es el siguiente párrafo. Hay que leerlo y al ir leyendo todo eso que está marcado, aquí está otro párrafo también y llega hasta aquí. Entonces, y luego han marcado esto extra. Entonces también tenemos acá esta otra parte. Y luego tenemos lo que es la pregunta. Pero primero, para responder la pregunta, hay que leer todo lo que está marcado aquí para comprender realmente lo que se nos está preguntando. Vamos a la pregunta. Now, let's look at the question. What is the aim of this text? ¿Cuál es la idea objetivo principal de este texto? Entonces recuerden que la técnica de skimming nos está impulsando para que podamos encontrar esa idea principal o el objetivo del texto. Y tenemos acá las opciones. Letter A, to discourage people from visiting Singapore. Or letter B, to prove that electric cars are less eco-friendly than fossil fuel powered machines. Or to show that we need to count the emissions of power stations to see how green an electric car is. Entonces tenemos esas tres opciones. Esas tres opciones, una es la correcta y las otras dos son ideas como secundarias. Entonces una tiene la idea principal. Pero para poder saber a qué se está refiriendo, o sea, cuál de estas ideas es la correcta, tenemos que leer lo que es la parte que está marcada, la parte en color morado, para saber a qué se refiere, cuál es el objetivo principal del texto, cuál es la idea del texto. 1.4 Production. Selecciona un texto de un periódico, revista, libro, sitio web, red social y practica buscando la idea principal de la lectura, utilizando la técnica skimming. Entonces lo que deben hacer acá es hacer, bueno, lo que se indica, seleccionar un texto de un periódico o también dice de un sitio web y lo van a copiar o pegar y luego van a encontrar la idea principal a través de la lectura, de la técnica de lectura skimming. Por mi parte he preparado algún texto bueno, una página web que es esta que está acá. Les voy a dejar el link de esta página en la descripción por si quieren utilizar este texto. Entonces vamos a leer este texto y le vamos a aplicar la técnica de skimming. Por acá ya lo tengo pegado en lo que es un archivo para poder verlo más a fondo. Entonces, recapitulando lo que tenemos que hacer para esta técnica de skimming, por ejemplo, lo primero es el título. El título se llama Foxes. Entonces, esto que está acá, el resto simplemente es como es una tarea de lo que deben de hacer cada uno a los que les hayan asignado esto, pero no importa.
Entonces lo importante es el título Foxes. Luego, de acuerdo a la indicación, lo que tenemos que hacer es leer el primer párrafo de forma completa y también leer el último párrafo, que es este de acá. Luego que hayamos hecho eso, bueno, no es que lo vamos a leer primero primero este y luego el último, no. Vamos a ir por orden. Entonces, después del primer párrafo, en el siguiente párrafo vamos a leer la primera oración. Llega hasta acá. En el siguiente párrafo vamos a leer nuevamente la oración que empieza, es esta de acá, y la tenemos marcada aquí. Nos vamos al siguiente párrafo, que es este de acá, y veamos cuál es la oración, la cual sería esta de acá. Entonces ahí vemos marcado lo que tienen que leer para encontrar la idea principal, y nos falta una todavía, y sería esta de acá. Luego de haber leído estas ideas principales, que son las con las que inicia cada párrafo, serían en total, teniendo en cuenta esta 1, 2, 3 y 4. Luego pasamos a completar lo que es la técnica leyendo el párrafo final completo, que es este de acá. Y después de eso vamos a escribir la idea principal. En este ejemplo que he encontrado en internet, acá les dije, bueno, por eso dice task al principio, porque es una tarea, es una actividad en la cual les ponen aquí retos para escanear y para hacer la técnica del skimming. Entonces, sin embargo, ustedes esto lo van a obviar. Simplemente van a encontrar cuál es la idea principal de todo este texto, el cual tiene por título, como vemos aquí arriba, Foxes. No olviden buscar el link de esta página en la descripción de esta clase. Así que eso sería todo por lo que concierne a la actividad 1.4. Number 2. Online resources. Como de costumbre, por acá se nos dejan unos links que nos van a ayudar para la resolución de esta guía. Number 3. Evaluation. Por acá también vamos a encontrar los criterios que se van a evaluar para esta jornada por parte de los docentes. Number 4. Self-assessment o autoevaluación. En la página siguiente vamos a encontrar lo que son los criterios a evaluar. Como podemos ver, en esta ocasión tenemos dos criterios, que son los que se van a evaluar. Es este de acá y este de acá. Y con lo que tenemos que hacer acá, ya sabemos, solo vamos a marcar una por cada criterio, dependiendo de la realidad a la que estemos sometidos. No me resta más que agradecerles por haberme acompañado en la solución de la guía para esta semana. Nos vemos en la próxima jornada.